Buenos amigos, arrancamos entonces con el próximo tema, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre la diabetes. ¿Qué podemos decir con respecto a la diabetes? Bueno, muchas cosas. Bien, más que nada tenemos que conocer que la diabetes es una de las enfermedades que más llegan a la población. Es de una forma que se produce y evoluciona de una forma muy silenciosa. Bien, incluso algunos aspectos, algunos fenotipos son más evidentes que sí o sí se puede pasar algo con respecto a la diabetes propiamente dicha o llegar a ser una prediabetes. Uno a veces no se da cuenta por sus hábitos ya construidos desde hace mucho, desde hace mucho, y por sus familiares también, y llegó a un punto que no percibe más la cantidad de azúcar, la cantidad de cosas dulces, de postres, de alimentos presentes en su ingesta diarias, que sí o sí van a hacer en algún determinado momento un daño metabólico como todo. Bien, y la obesidad es uno de los principales factores, como vamos a mencionar. Bien, vale acordar que esto es un seguimiento de la OTC, si no me acuerdo mal, en cual está involucrado Susana en nuestra cursada de Clínica Médica en UNR, la Facultad de Ciencias Médicas, ¿sí? Entonces, acá yo puse una imagen eh, no tan graciosa así, pero es algo que suele pasar, ¿bien? Uno a veces no se da cuenta de su peso, no se da cuenta de que de hecho puede estar haciendo mal a su propia salud, ¿bien? Y que a la larga produce complicaciones extremas a su organismo, no solamente con el hecho de estar obeso, sino que esto seguramente lo va a generar una alteración general en su organismo, ¿bien? Y por supuesto, un síndrome metabólico que va a resultar en un riesgo cardiovascular absurdo, que por sí mismo ya es algo muy preocupante. Bien, entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes sería un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por una hiperglucemia crónica, bien, debido a un déficit de insulina relativo absoluto o como se produce como resultado de una resistencia a su acción, resistencia de acción de la insulina propiamente dicho. Pero antes de arrancar con diabetes propiamente dicho, por lo menos a mí me parece muy interesante y mucho más útil y provechoso hablar con respecto a de cómo se produce su fisiopatología, cómo es su fisiología normal, qué ocurre y qué ocurre para que se altere este mecanismo fisiológico. Bien, ¿qué ocurre? Podemos ver que la fisiología, cuenta la fisiología de la secreción de insulina, tenemos ahí, a ver, yo voy a poner acá una flechita que queda más fácil para dibujar. Bien, esto fue un dibujo un resumen que hice yo cuando estaba en crecimiento y desarrollo. Bien, las informaciones acá de acá fueron de Guyton, bien, en esta página más específica, ahora no me acuerdo cuál sería la edición, pero bueno, tendría más que nada una información general del páncreas. Tenemos en cuenta que el páncreas vendría a ser un órgano que va a ser irrigado por una rama de la arteria hepática. Bien, hay una rama de la arteria hepática, de la arteria hepática, más específicamente del tronco celíaco, que va hacia el vaso. Y a partir de ahí da muchas ramas cortas al páncreas. Y antes tenemos también la arteria hepática propia, ¿bien? No la hepática común, que va a irrigar la cabeza del páncreas, ¿bien? Si bifurca y va a incluso irrigar la cara anterior de la pared del páncreas y la cara posterior, bien, pero no quiero ingresar tanto en anatomía. Lo que importa sería la parte de cómo llega la sangre al páncreas, cómo se da cuenta que tiene que secretar la insulina, ¿bien? Sabemos que la insulina va a ser secretada por las células beta pancreáticas, ¿bien? Acá está. Las células beta pancreáticas van a sintetizar y secretar estas
esta hormona muy importante, bien, y queda ahí almacenada en forma de vesículas. Pero el estímulo principal es el aumento de la glucosa, como podemos ver acá. Bien, la glucosa entra a través de los receptores GLUT2 y este aumento de la glucosa produce al final un aumento del ATP intracelular y esto cierra estos canales de potasio. Y estos canales de potasio cerrados aumenta la polarización, ¿sí? Se despolariza la célula y abre canales de calcio. Y esto aumenta la polaridad de la célula, exocitando así la insulina. Bien, y este sería más que nada el mecanismo de cómo se libera la insulina hacia la sangre. Bien, imaginemos que acá tenemos un vaso sanguíneo y acá ingresó la insulina. Bien, pero luego va a llegar a los tejidos diana, las células diana, que tiene ahí que los receptores para la propia insulina, bien, que son receptores asociados a la tirosinquinasa, que van a interactuar con estos receptores, realizar cambios, ¿sí? Va a haber un cambio en su constitución, en su formación, ¿sí? Van a ser fosforilados, bien, y esto va a sinalizar internamente a la célula para la exposición de estos GLUT4 que van a salir de aquí y se translocar hacia la membrana celular para permitir el ingreso de glucosa, como está ahí dibujado, como está representado en esta imagen que lo saqué de Guyton, una imagen que a mí me parece muy interesante. Bien, pero esto sería fundamentalmente la fisiología de cómo se secreta la insulina y cómo la insulina va a actuar a nivel de los tejidos. Pero ¿qué puede pasar? Uno de los principales factores que producen la diabetes, que es el tema de nuestro repaso de hoy, sería la resistencia a insulina. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que estos receptores que vimos acá no están funcionando adecuadamente, están alterados por algún motivo. Bien, y vamos a ver cuáles serían estos motivos que van a alterar es la función de estos receptores para que no respondan de forma efectiva a la insulina cuando se una a estos receptores, ¿sí? Esta sería una forma, o sea, una alteración específica de estos receptores o una alteración en la cascada de comunicación interna, como vemos acá. Esto es imprescindible. Bien, y cuando ocurre algunos tipos de alteraciones en esta, o ya sea en el mecanismo de acción interno o en la interacción externa con estos receptores, por supuesto que va a haber una resistencia a la insulina. De a poco vamos a desarrollar algunos temas con respecto a esta resistencia. Pero más que nada, en resumen, va a ser la célula se ve resistente a la acción de la insulina. Y yo voy a necesitar de mucho más insulina para llegar a una concentración adecuada para que logre ese efecto de exposición de los receptores para que ingrese la glucosa en el interior de la célula y disminuya la glucemia. Bien, pero esto genera efectos, por supuesto. Si yo estoy aumentando la secreción de insulina, yo tengo una hiperinsulinemia, ¿sí? Tengo una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia podemos poner como un ejemplo que va a producir la acantosis nigricans, que es algo que presenta nuestra paciente de la UT6. Bien, es algo que este acúmulo de insulina, por tener una similitud con hormonas específicas, van a estimular el crecimiento de los queratinocitos, bien, de los queratinocitos, y este estímulo va a hacer con que se prolifere aún más, principalmente en las zonas de dobla, del cuello, de las axilas, ¿bien? Esto va a generar la acantosis nigricans propiamente dicha, ¿bien? Pero de a poquito vamos a desarrollando algo con respecto a eso, ¿bien? A ver, me sonó algo, pero bueno.
Bueno, resistencia a la insulina es lo que estábamos mencionando. No, ¿cómo se produce? ¿Por qué se produce la resistencia a la insulina? Acá tenemos el primer factor y uno de los principales por los cuales se produce la resistencia a la insulina sería la obesidad visceral. Al haber un acúmulo de obesidad, de lípidos, de tejido adiposo en las vísceras, eso aumenta la secreción de adiposinas proinflamatorias, bien, como el factor de necrosis tumoral, interleucina 6, que inhiben la señalización insulínica. Eso que lo que acabamos de mencionar, esta señalización se ve afectada por esta reacción proinflamatoria. Bien, es uno de los motivos por los cuales las células se van a ver más resistentes a la acción de la insulina. La presencia de ácidos grasos libres elevados, como vimos, es una paciente que está dislipidémica, tiene el colesterol total elevado, el HDL elevado, el LDL elevado, el HDL disminuido, ¿bien? Y esto también puede inhibir, es un otro factor que inhibe la captación de glucosa, ¿bien? Tanto en el hígado cuanto en el músculo. Otros factores que pueden disminuir o pueden aumentar la resistencia a la insulina sería la inflamación crónica de bajo grado, o sea, algo que el paciente no ve, que está cronificado ahí por algún motivo, ¿bien? Esto hace con que aumente la cantidad de los macrófagos plasmáticos, bien, principalmente en los tejidos adiposos, y alteran la función del receptor de la insulina. Esos receptores que estamos mencionando acá está una sociedad. Bien, este receptor fundamentalmente, bien, se va a ver afectado por la acción de esta inflamación crónica y la presencia de los macrófagos en el tejido adiposo. Estrés oxidativo, o sea, adentro de la célula se va a ver tan afectado, ¿bien? Que esta transducción de la señal insulínica no va a llegar de forma eficiente. Volviendo acá a otra imagen, esta señalización interna, aquí yo borro eso, bien, esta señalización interna que vemos acá, se va a ver afectada por esos factores que mencionamos. Un estrés oxidativo va a afectar, ¿bien? Factores genéticos, por supuesto, ¿bien? Alteraciones en nuestros receptores de insulina o sus mediadores intracelulares, ¿bien? Pero ya vamos a ver los tipos de diabetes que tenemos para que sea más sencillo la explicación de todo eso, ¿bien? Los tipos de diabetes, cómo las podemos clasificar? Ahí tenemos el tipo 1, bien, que más que nada eh, se da por una deficiencia absoluta de la insulina. Es más común en joven insulino dependiente, bien. O sea, podemos decir que generalmente hay una deficiencia, una destrucción autoinmune de estos pacientes, bien. No es algo provocado fundamentalmente, algo modificable, digamos, bien. A diferencia del tipo 2 tenemos ahí como un principal factor, como mencionamos, a la resistencia a la insulina. Puede ocurrir también la falla en la secreción, bien, acá ya es culpa de las propias células beta pancreáticas, ya sea por una hiperestimulación y llega a un punto que ya se da la falla propiamente dicha, bien, y estos dos, que son los principales mencionados, es una causa asociada fundamentalmente a la obesidad, al síndrome metabólico, como mencionamos, ¿bien? Y hay un inicio insidioso en los adultos, o sea, tenemos que tener ojo, mucho cuidado con eso, porque es muy silencioso, ¿bien? Y comienza, como hablamos en un video anterior, comienza a generar daños en el organismo, aún en la prediabetes. No hace falta que esté diabético propiamente dicho para que ya haya daños en órgano blanco. Bien, tenemos también la diabetes gestacional y algunos otros tipos
más raros que no me voy a entrar, no voy a mencionar. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de eso? A ver si me olvidé de algo. No, no me olvidé de nada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bien, según la ADA y la OMS, podemos hacer el diagnóstico de la diabetes de algunas formas específicas. Glucemia en ayunas, bien, esa con dos tomas, bien, o sea, una toma igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, dos tomas, teniendo en cuenta la, la profa oral, bien, de la glucosa, bien, donde el paciente ingiere 75 gramos, bien, y vamos a evaluar dentro de 2 horas el paciente a ver si bajó este valor. No puede dar igual o mayor a 200 gramos por decilitro. Tenemos también la hemoglobina glucosilada, ¿sí? La hemoglobina A1C, que no puede estar igual o mayor a 6.5. Bien, esta es la forma de evaluación de la hemoglobina. No, esta es la forma de la evaluación de la glucosa que mide alrededor de 120 días, ¿bien? Porque es el tiempo de vida útil del glóbulo rojo, propiamente dicho, ¿bien? Entonces, hay cambios conformacionales adentro de estas proteínas presentes en el glóbulo rojo que se puede identificar con este examen. Bien, y glucemia al azar. Si se toma y se da más de 200 en una toma nomás, ya podemos diagnosticarla con la diabetes propiamente dicha. Más signos clásicos de la diabetes que podemos ver ahí y ya vamos a ver que eso nosotros no podemos olvidar, que serían las 5 P's. Bien, y ya vamos a ver en qué consiste estas 5 P's. Si requiere una prueba o tener dos criterios concordantes para confirmar el diagnóstico en la ausencia de síntomas. Bien, ahí vamos. Acá tenemos una imagen que muestra un poquitito más cuanto a estos criterios de diagnóstico. Bien, la glicemia en ayunas, como mencionamos, y algunas guías ponen ahí que pueden ser de 70 a 110, pero me parece que en Argentina ya llegó a un consenso que es 100 en realidad, bien, se actualizó y llegó a un consenso que es de 70 a 100 lo adecuado. La diabetes, acá ya tenemos lo que mencionamos, y acá los conceptos de polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de fuerza muscular, pérdida de peso. Bien, ¿por qué se produce eso y por qué son denominados síntomas de la diabetes? A ver, tomar una agua, aquí ya tengo sed. ¿Por qué son considerados signos de diabetes? La poliuria, como sabemos, el aumento de la frecuencia urinaria, ¿bien? Y eso se va a producir fundamentalmente, ¿por qué? Porque el acúmulo, al no haber una utilización de la glucosa por las células, se acumula estas moléculas de glucosa, ¿bien? En la sangre. ¿Y esto qué hace? Aumenta la osmolaridad. Si aumenta la osmolaridad, ¿bien? Eso atrae agua. Si atrae agua, atrae agua. Si atrae agua, ¿qué pasa? Yo voy a aumentar el filtrado glomerular. Bien, la tasa de filtrado glomerular. Voy a aumentar la frecuencia urinaria. Polifagia. La polifagia vendría a ser el, el aumento de del hambre, ¿bien? O sea, la célula siente la necesidad que necesita de energía, no siente la necesidad, no, necesita de la energía, ¿bien? Pero no ingresa ahí la glucosa. Entonces, se estimula el mecanismo del hambre para estimular la ingesta de alimentos, ¿bien?
La polidipsia, la sed, o sea, al haber un aumento de la osmolaridad y aumento de la tasa de dificultad glomerular, hay también un aumento de la sensación de los mecanismos de sed. Bien, si acordamos ahí de las unidades anteriores, el mecanismo de la sed consiste fundamentalmente en un cambio en la osmolaridad de los osmoreceptores, fundamentalmente. Bien, y si cambia, se desencadena el mecanismo de la sed. Pérdida de fuerza muscular. Al no existir o no haber, no está presente un mecanismo que posibilite o facilite la recaptación de glucosa por el músculo, bien, el músculo comienza a utilizar las propias proteínas para realizar sus contracciones musculares, o sea, comienza a producirse un tipo de sarcopenia y porque está utilizando las proteínas para hacer, para producir energía, bien. Entonces puede haber una pérdida de fuerza muscular y pérdida de peso, por supuesto, ¿bien? Porque el organismo va a empezar a utilizar las reservas de glucógeno, como todo. Puede pasar eso también en los pacientes que tienen esta enfermedad, ¿bien? La diabetes propiamente dicho. Y acá está mencionado más de lo mismo, bien, con respecto a la hemoglobina A1C. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuanto a la prediabetes? Bueno, la prediabetes no sería una preenfermedad, sería la enfermedad propiamente dicha. En este punto ya comienza a ocurrir daños de órganos blancos. Entonces, ojo con eso. Valores que no llegan a ser un diabetes, una diabetes propiamente dicha, pero ya están produciendo daños en el organismo del paciente. Y eso tenemos que tener cuidado y hablar con nuestro paciente que tiene que haber un cambio de hábitos, cambios en su alimentación, en su dieta, como un todo, cambio, en aumento del gasto calórico, realizar ejercicio físico para gastar un poco de la glucosa presente ahí, ¿bien? Y para que no realice un daño de órgano blanco, ¿bien? Y una fase que a lo mejor se puede revertir ese proceso, ¿bien? Tolerancia alterada a la glucosa, ¿bien? Como hablamos hace poco, pero tiene que dar tiene que estar adentro de estos rangos, ¿bien? Y aquí la hemoglobina glucosilada. Fisiopatología, ya mencionamos algo. En la diabetes tipo 1 tenemos ahí una destrucción inmunológica de las células beta, deficiencia absoluta de la insulina y tendencia a cetoacidosis. Eso vamos a hablar en un otro tema con respecto a la cetoacidosis, ¿bien? Pero la diabetes tipo 2, que es lo que estamos mencionando acá, sería una combinación de los dos factores que ya mencionamos, ¿sí? La resistencia a insulina, la obesidad, ¿bien? Y eso resulta en una disfunción progresiva de las células beta, o sea, estoy sobrecargando de trabajo estas células que va a llegar un momento que va a fallar. Bien, componente genético ambiental, o sea, como sedentarismo y la propia obesidad. Los síntomas clásicos, eso que ya mencionamos, polidipsia, poliuria, polifagia, bien, algunos pueden agregar también la visión borrosa y infecciones frecuentes. Bien, yo estoy con mis hijos acá, entonces ellos comienzan a hablar, puede salir algún ruido ahí, pero normal. Objetivos del tratamiento. ¿Para qué necesitamos tratar al paciente? Por supuesto que necesitamos tratar al paciente para ayudar a resolver esta situación o impedir que progrese. ¿Bien? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, el objetivo fundamentalmente sería bajar estos parámetros. Bien, la glucemia ayuno a llegar a este punto más o menos, bien, el periodo postprandial a ese punto y la hemoglobina glucosilada está menor a 7%. ¿Bien? El tratamiento, ¿cómo vamos a hacer? Siempre lo vamos a hacer un hincapié en los cambios de estilo de vida. ¿Qué costumo decir? Que de nada vale si yo pongo un fármaco a un paciente que va a resolver por un tiempo, pero después cuando deje el fármaco
ya vuelve la enfermedad, porque lo único que estaba manteniendo saludable sería el fármaco, ¿sí? Sería fundamentalmente una medicalización de la vida en el cual no es aconsejable. Entonces, lo que podemos sí o sí cambiar sería el estilo de vida, son los factores modificables, son teóricamente más sencillos a depender de persona para persona, por supuesto. Hay gente que está tanto tiempo bajo una misma costumbre, comiendo determinados tipos de alimentos y suele ser muy difícil dejarlo, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, puede ser un cambio gradativo, pero sí o sí hay que haber, porque eso es lo que se puede perpetuar a lo largo del tiempo. Sería el estilo de vida, porque a partir del momento que él cambia su estilo de vida, su alimentación, incorpora un plan alimenticio saludable, incorpora actividades físicas bien, regulares, esto tiende a mejorar, bien, y eso sumado a un fármaco que le va a ayudar es el gol estándar, bien. Medicamentos más utilizados, además de la insulina, por supuesto, bien, que va a ser una forma exógena de las hormonas que sería sintetizada por las células beta pancreáticas, tenemos una forma de fármacos que serían las biguanidas, bien, no me sale nada. Pero bueno, metformina, todos la conocen a la metformina, que tiene un mecanismo de acción muy interesante, tiene muchas acciones en el organismo, disminuye la formación de gluconeogénesis, bien, disminuye la captación de glucosa intestinal y además de eso, y me sonó algo, ah, además de eso, ¿qué hace? Facilita la exposición, la translocación de los receptores GLUT4 que mencionamos hace poco en el interior celular hacia la membrana plasmática para la captación de glucosa. Bien, o sea, reduce la resistencia a la insulina. Bien, tenemos otros medicamentos, otras formas de fármacos que van a actuar de forma distinta, tienen un otro mecanismo de acción. Bien, no voy a querer no hablar de todas las formas farmacológicas, aún más porque no las sé todas, pero bueno, las puse acá como si fuera un resumen para tener en cuenta de todas esas informaciones que son muy importantes y para que podamos relacionar tanto el mecanismo fisiológico con el mecanismo patológico y con su tratamiento. No, mecanismo fisiológico, patológico, sus manifestaciones clínicas de las 5P, fundamentalmente, bien, y el tratamiento, o sea, una línea del tiempo completa de la diabetes y su tratamiento. Bien, las complicaciones, por supuesto, tenemos agudas, tenemos crónicas. Una de las agudas más frecuentes son las hipoglucemias, cuando disminuye la glucemia por debajo de 70, bien, esto puede causar confusión, temblores, sudor, coma incluso, cetoacidosis diabética, bien, y estado hiperosmolar hiperglucémico, bien. Complicaciones crónicas, ahí ya la tenemos, retinopatía por daño endotelial, bien, nefropatía, mayoría de ellos por daño endotelial, nefropatía, proteinuria, bien, o sea, una infección renal crónica, sería una enfermedad renal crónica fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, tengo que corregir y poner una E acá, bien, enfermedad renal crónica, una neuropatía, bien, dolor, parestesia, úlcera, bien, el pie diabético, que es uno de los más famosos, bien, y esto se tiene que evaluar en todas las consultas de los diabéticos, y el riesgo cardiovascular, por supuesto, el infarto agudo del miocardio, ABC, insuficiencia cardíaca y principal causa de muerte. Bien, ¿cómo se produce? Ese fundamentalmente va a resultar en daño endotelial que puede obstruir a las arterias y producir el infarto. Bien, una insuficiencia en la irrigación y producir el infarto de áreas del corazón, ya sea microinfartos
o macroinfartos. Bien, daños endoteliales, eso no lo podemos olvidar. El seguimiento, como lo mencionamos, para la hemoglobina glucosilada de 3, cada 3, 6 meses, el PA, el peso, IMC, siempre tenemos que conferir, tenemos que evaluar estos datos, estos parámetros, estas variables en los pacientes que atraviesan este proceso, que tiene esta enfermedad. Bien, el perfil lipídico, por supuesto, fondo de ojo anual y examen de piel en cada consulta. Un momento. Estoy guiando, por favor. Bien. Finalizando eso, ¿cómo podemos finalizar? Comprender que la diabetes no duele, pero se complica en silencio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta enfermedad, ¿bien? Que a la suma puede se convertir en algo que es uno de los factores que produce el síndrome metabólico, y si se produce el síndrome metabólico, constituye uno de los riesgos cardiovasculares. Bien, hasta que quedamos, bien, y que venga el próximo tema.